Annyeong, hola a todos, bienvenidos de nuevo a vuestro profesor coreano. Muy buenas chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quisiera compartir con vosotros un método para los que estáis estudiando y aprendiendo coreano por vuestra cuenta para mejorar la forma de crear y construir frases en coreano. Para aquellos que ya conocéis el alfabeto coreano, domináis la lectura y también ya estáis entendiendo poco a poco la estructura de las frases en coreano, quisiera compartir con vosotros una forma para acelerar este proceso y una forma de practicar las frases en coreano por vuestra cuenta. Voy a hacer este ejercicio con vosotros con diferentes ejemplos. Lo que voy a hacer es conjugar verbos ejemplo en diferentes formas verbales y así podáis ver a simple vista las diferentes formas y estructuras de las frases y que luego podáis repasarlas poco a poco y ver vosotros mismos vuestro progreso cuando vayáis dominando una por una. Vamos a empezar con el ejemplo del verbo ir, que había dicho previamente, que en coreano ir, el infinitivo es 가다, 가다. Vamos a hacer frases, todas ellas, ojo, en modo formal para simplificarlo y vamos a ver las diferentes conjugaciones. Vamos a empezar con el más sencillo en presente, que sería, por ejemplo, 저는 한국에 가요. 저는 한국에 가요. Como sabréis, la estructura de la frase en coreano es siempre el sujeto delante, 저는, que significa yo. El verbo va a ir al final, que es el 가요, que es el voy en coreano. Y normalmente con el verbo ir, pues indicamos el destino, ¿no? ¿A dónde voy? En este caso digo 한국에. 한국 es Corea y el destino siempre llevará la partícula e. Así que tenemos la frase de yo voy a Corea. 저는 한국에 가요. Es una frase simple en presente, ¿verdad? Pues ahora lo que vamos a hacer es mantener fija el resto de la frase e ir cambiando las conjugaciones posibles. Me explico, las diferentes formas que podemos encontrarnos con el verbo ir. Vamos a ver cómo se negaría para decir yo no voy a Corea. Sería 저는 한국에 안 가요. Añadimos ese an delante del verbo para negarlo. Es una forma sencilla. Existe otra forma para hacer la negación, pero esta es la sencilla y hoy solo vamos a ver esta, la de 안 가요. 저는 한국에 안 가요. Vamos a ver ahora otros tiempos como el tiempo pasado. Para decir yo fui a Corea, ¿cómo sería? Sería 저는 한국에 갔어요. 갔어요 es el fui, el verbo ir en pasado. Ojo que estas formas verbales van a valer tanto para yo, tú, él, María, Juan, nosotros, quien queramos que sea el sujeto. Estos verbos se van a mantener iguales. Acabamos de ver el pasado, vamos a ver entonces el futuro, el yo iré a Corea. 저는 한국에 갈 거예요. 저는 한국에 갈 거예요. ¿Veis? Ya tenemos el presente, la negación en presente, el pasado y el futuro. Para más detalles sobre cómo hacer esta conjugación, os dejo aquí el vídeo sobre la tabla de conjugaciones y podéis verlo en más detalle. Pero hoy nos vamos a centrar, para aquellos que ya sabéis las formas más o menos, y ir poco a poco con las diferentes conjugaciones para practicarlas y que adquiráis más soltura y que cada vez vayáis creando las frases más rápido. Vamos a ir con alguna forma diferente, con algún verbo auxiliar. Por ejemplo, para decir yo quiero ir a Corea, el querer ir tendrá la estructura de 저는 한국에 가고 싶어요. 가고 싶어요. Ese 고 싶어요, siguiendo a la raíz del verbo, es la forma para decir quiero hacer algo, quiero hacer ese verbo, ¿no? Por lo que la frase significa yo quiero ir a Corea. 저는 한국에 가고 싶어요. Os voy a dejar el detalle de los vídeos donde explico estas
estos verbos auxiliares en la descripción. Otra forma más, si quiero decir yo puedo ir a Corea, tengo la capacidad de ir a Corea o la posibilidad, ¿cómo lo diría? Sería 저는 한국에 갈 수 있어요. 저는 한국에 갈 수 있어요. Con el verbo poder. Otra forma diferente sería el yo tengo que ir a Corea, tengo la obligación o debo ir a Corea. ¿Cómo sería eso? 저는 한국에 가야 돼요. 가야 돼요. El ya 돼요 irá siguiendo a la raíz para indicar obligaciones, es decir, el tengo que, el debo hacer esto. En este caso, debo ir, tengo que ir a Corea. Pues bueno, aquí tenemos una lista de frases con el verbo ir para que así podáis ver un poco las típicas formas en las que podríamos encontrar un verbo. En su forma presente, pasado, futuro, en la negación, con algún auxiliar. Como veis, el resto de la frase se mantiene invariante y solo variaría esa terminación. Por lo que podemos ver que la terminación es muy importante a la hora de detallar qué queremos decir. Mi recomendación es que empecéis por los ejemplos más fáciles, los de más arriba, y cada vez practicarlos poco a poco y cuando veáis que os los sabéis bien, ir variando en otras formas un poquito más complicadas. Bueno, este ejemplo ha sido con el verbo ir, con el 가다. Voy a hacer lo mismo con el verbo comer, por ejemplo. El 먹다, 먹다. Vamos a hacer las mismas frases en las mismas conjugaciones, pero cambiando solo el verbo. La frase ejemplo en presente sería 우리는 생선을 먹어요. He cambiado el sujeto y en este caso he dicho 우리는, que significa nosotros. Después, en lo que como, que es 생선, es pescado, significa pescado. Y 먹어요, el verbo va al final, yo como, ¿no? En este caso. Bueno, nosotros comemos en este caso. Nosotros comemos pescado. 우리는 생선을 먹어요. Y 생선 lleva la partícula de complemento directo, el 을, porque es lo que comemos, ¿verdad? Muchos verbos nos pedirán qué es lo que come, a qué aplica el verbo. Vamos a ver la negación. Nosotros no comemos pescado. Sería 우리는 생선을 안 먹어요. 안 먹어요. Con el an delante estaríamos negando la frase. Vamos con el pasado. Sería 우리는 생선을 먹었어요. 우리는 생선을 먹었어요. Nosotros comimos pescado. ¿Qué tal? Bien, pasamos al futuro. Nosotros comeremos pescado. 우리는 생선을 먹을 거예요. 우리는 생선을 먹을 거예요. Nosotros comeremos el 먹을 거예요. Os recuerdo otra vez la tabla de conjugación de verbos para aquellos que queráis obtener esta forma partiendo del infinitivo 먹다. Vamos a complicarlo un poquito, ¿no? Con los verbos un poco auxiliares. Si queremos decir nosotros queremos comer pescado, el querer comer va a ser con el 고고 싶어요 al final. Y en la frase quedaría 우리는 생선을 먹고 싶어요. 우리는 생선을 먹고 싶어요. Nosotros queremos comer pescado. El siguiente, el poder comer, el podemos comer pescado, sería 우리는 생선을 먹을 수 있어요. 우리는 생선을 먹을 수 있어요. Nosotros podemos comer pescado. Y el último ejemplo, la última conjugación con el verbo comer sería nosotros tenemos que comer pescado o debemos comer pescado, sería 우리는 생선을 먹어야 돼요. 우리는 생선을 먹어야 돼요. Y así, como veis aquí, tenemos la lista de las frases que nosotros
comer y pescado, ¿no? Pues está en presente, en pasado, en futuro, en diferentes formas, que aquí, como antes, con el verbo ir, de la misma manera os recomiendo, pues eso, ir paso a paso, primero empezar por el presente, poco a poco, el pasado, luego el futuro y finalmente con los auxiliares. Vamos con un ejemplo más, con el verbo estudiar, por ejemplo. El verbo estudiar es 공부하다, 공부하다. Vamos a verlo en las mismas estructuras. Primero, en el presente. Y vamos a poner de sujeto a María, por ejemplo. Si queremos decir María estudia coreano, sería 마리아는 한국어를 공부해요. 마리아는 한국어를 공부해요. ¿Verdad? María, el sujeto, lo que estudiamos, que es el coreano, es 한국어, con la partícula de complemento directo, 를, 한국어를, y 공부해요, que es el verbo estudiar en presente. María estudia coreano. 공부해요. Ese 공부해요, como dije antes, será igual para yo, nosotros, ellos, va a ser siempre 공부해요 en presente. Pasamos al siguiente, a la negación, que es María no estudia coreano. ¿Cómo sería? 마리아는 한국어를 공부 안 해요. Aquí, ¿qué ha ocurrido? Con aquellos verbos que tienen el hada en el infinitivo, el heyo, en presente, la negación, cuando introducimos la negación, va a ir siempre partiendo el verbo por la mitad, por el sustantivo que es 공부 y el heyo, el hada, que es el hacer. En realidad estos verbos están compuestos por dos partes, por un sustantivo y el hada, es decir, el hacer algo. 공부 hada en realidad significa hacer el estudio. 공부 es estudio, entonces es estudiar, ¿no? ¿Y qué ocurre si se nos olvida y hubiera puesto 안 공부해요? Se entiende, pero suena un poquito raro y es un poco la forma en la que escribiríamos los principiantes cuando nos iniciamos, pero a medida que nos acostumbremos un poquito con estos verbos, recordad que el an debe ir entre medias, el 공부 안 해요. Pasamos a la siguiente, que es el pasado. El pasado sería 마리아는 한국어를 공부했어요. 마리아는 한국어를 공부했어요. Lo mismo en futuro. María estudiará coreano, será 마리아는 한국어를 공부할 거예요. 마리아는 한국어를 공부할 거예요. Estudiará coreano. Cuando nos sintamos ya con confianza y dominemos estos tres tiempos, pasamos a los auxiliares, al querer estudiar. Ella quiere estudiar coreano. 마리아는 한국어를 공부하고 싶어요. 마리아는 한국어를 공부하고 싶어요. Ella quiere estudiarlo. Siguiente, ella puede estudiar coreano. 마리아는 한국어를 공부할 수 있어요. 공부할 수 있어요. Ella puede estudiar coreano. 마리아는 한국어를 공부할 수 있어요. Y por último, María tiene que estudiar coreano o debe estudiar coreano. ¿Cómo sería? 마리아는 한국어를 공부해야 돼요. 마리아는 한국어를 공부해야 돼요. Y así tenemos una lista interesante de las diferentes formas verbales, de los diferentes ejemplos listados, y vemos que el resto de elementos no varía, como el sujeto o el 한국어, que es lo que estudiamos, pues no varía. ¿Y por qué es interesante tener esta lista? Porque una vez que los hayamos aprendido teóricamente, de ahí a dominarlos y que nos salga cuando queremos expresarlo, hay que practicarlo muchas veces. Y una forma que recomiendo yo es leyéndolas todas de seguido. Como María y 한국어로 es constante, eso nos permite centrarnos simplemente en la forma verbal y acostumbrarnos a las diferentes formas, al presente,
pasado, futuro, luego con algunos verbos auxiliares y todas las diferentes formas verbales, practicando muchas veces, veréis que poco a poco las iremos absorbiendo, nos familiarizaremos con ellas y nos permitirá pues ampliar muchísimo nuestra capacidad de expresarnos en detalle. Pues nada, chicos, esto era lo que quería mostraros hoy. Espero que os haya gustado. Si necesitáis cualquier aclaración, me lo preguntáis en los comentarios. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo con más. ¡Añón!